Padre Celestial, te damos gracias porque podemos tener una clase más de arqueología bíblica. Te pedimos que tú nos ilumines, que nos dirijas, Señor, en el estudio de esta materia, que nos sirve como ciencia auxiliar para comprender tu palabra y a través de ella conocerte mejor a ti. Padre, ilumínanos, abre nuestro entendimiento, bendice a nuestros hermanos, hermanas que están tomando esta materia. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Ya. Entonces, ahora voy a compartir la diapositiva. Ya. Entonces ya estamos en la clase 16 y vamos a continuar con los evangelios. En el primero vimos algunas ciudades importantes en el ministerio de Cristo que tuvieron que ver con el nacimiento y con el comienzo de de su ministerio. Ahora vamos a ver algunos personajes que tuvieron que ver, bueno, con la vida de Cristo principalmente en general, y personajes que son autoridades, son personas conocidas dentro de digamos, la historia bíblica. Acá tenemos una piedra, bueno, hay una inscripción que yo pegué allí de esta piedra. Dice, o a ver si me ayuda a leer, hermana Lenny. No sé si lo alcanza a ver allí, no pude aumentar el tamaño de la letra. Sí lo alcanza a ver. Yo leo, Ya, dice, la inscripción hallada cerca de Tívoli en 1764 pertenecía probablemente al sepulcro de Publius Sulpicius Quirinius, procónsul, gobernador de Asia, y legatus divi Augusti, funcionario imperial de Siria y Fenicia en tiempos del emperador Augusto, en el año 27 antes de Cristo. ya. Perdón. En el, ¿Por qué? Ah, falta, perdón, siga. dice, en el Evangelio se menciona a este personaje a propósito del censo durante el cual nació Jesucristo en Belén, cuando Cirino era gobernador de Siria, Lucas 2, del 1 al 7. Precisamente este censo fue el centro de un acalorado debate historiográfico, ya que parece que tuvo lugar 12 años después del nacimiento de Jesús. En realidad, la inscripción en cuestión, con la expresión legatus iterum legatus dos veces, confirma la posibilidad de un cargo anterior de Quirinius en Siria. En esta ocasión habría supervisado una estima de la población más aproximada, lo que reduciría el supuesto desacuerdo entre las fuentes históricas y el pasaje del Evangelio de Lucas. Ya. Bueno, aquí entonces se encontró esta inscripción de Cirinio, que yo quiero que leamos por lo menos un par de versículos. Ayer Lucas capítulo 2, los primeros dos versículos, yo los tengo acá. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y allí fue cuando José y María tuvieron que viajar. María embarazada, bien avanzado su embarazo, tuvieron que viajar a Belén, la ciudad natal de José. Pero, ¿verdad? Ellos vivían en Nazaret. Entonces, el censo dice que fue dado eh, por Augusto César, y el gobernador de Siria, digamos, era Cirinio. ¿Mm? Y bueno, a ver, voy a mostrar un mapa que es parte de algo posterior, pero no sé dónde lo tenía. Aquí está el mapa. Bueno, si ustedes se acuerdan, en esta parte, este territorio, lo gobernaba Herodes el Grande. Cuando Cristo nace, él nace algunos años antes de Cristo. Y todo lo que está con verde es la provincia romana de Siria, que pertenece a Roma, al Imperio Romano, y hay un gobernador romano allí. Esto era digamos, del rey Herodes, que era un rey vasallo al, al Imperio Romano, pero tenía cierta independencia. En cambio, este territorio ya era Roma.
de aquí lo verde para arriba. Entonces esta provincia llamada la provincia de Siria, cuando Cristo nació, dice el Evangelio de Lucas, que estaba gobernada por Cirinio o Cirenio, depende cómo lo digamos, o en el idioma original sería Quirenio, con Q. Entonces, hay una discrepancia que lo menciona aquí en esta diapositiva, porque se sabe que Cirenio o Quirinio, como le llamemos, gobernó varios años antes de este tiempo, perdón, años después, varios años después del nacimiento de Cristo, por el año 6 después de Cristo, y recordemos que Cristo nació más o menos como el 4 antes de Cristo, entonces habría unos 10 años de diferencia, o quizás más, ¿verdad? Y muchos, digamos, critican este aspecto diciendo que aquí Lucas se equivocó o que el autor de este evangelio no era Lucas y vivió mucho tiempo después, dos, tres generaciones después de Cristo, y estaría equivocado. Pero acá menciona que esta piedra, donde menciona Cirinio, que yo no la he leído, pero esto está en latín, es algo que nosotros podemos entender. El latín usa el mismo alfabeto nuestro. De hecho, el alfabeto del castellano es el alfabeto latino, solo que es otro idioma, pero de todas maneras se escribe parecido. A ver si ustedes encuentran allí el nombre Cirinio o Quirinio con Q. Bueno, quizá no hay tiempo de buscarlo, pero aquí se encuentra entonces esta inscripción y este Cirinio o Quirinio es del tiempo 6 años después de la era cristiana, o sea, Cristo tendría unos 10, 11 años en el tiempo de este gobernador, y la historia nos dice que Quirinio, en tiempo de Quirinio, se hizo un censo de parte de el emperador Augusto César, ¿ya? Pero acá lo que destaca esta inscripción, que lo dice acá, a ver, lo leyó nuestra hermana, dice la inscripción en cuestión con la expresión legatus iterum, que sería legatus dos veces, confirma la posibilidad de que un cargo anterior de que Quirinio tuviera un cargo anterior en Siria. Entonces, es posible, dice acá, que este censo haya sido un segundo censo en tiempo de Quirinio en la tierra de Palestina. ¿Mm? Esa es una posibilidad en base a esta detalle, ¿verdad? Que dice que él es legado dos veces en Siria. Sin embargo, todavía no hay suficiente información como para ser, digamos, tajante y decir que esta es la explicación. Ya. En Lucas 3, los primeros dos versículos, tenemos datos históricos, ¿verdad? Allí en Lucas 3, Lucas nos informa del comienzo del ministerio de Juan el Bautista, que dice que él comienza a bautizar y poco posterior nos dice en el mismo capítulo 3 que vino Jesús también a ser bautizado por Juan. Se cree que Jesús vendría unos 6 meses después que Juan hubiese comenzado su ministerio profético, porque lo normal, por lo menos en cuanto a los sacerdotes, a los reyes, era comenzar su ministerio a los 30 años. Juan el Bautista era hijo de sacerdotes, ¿verdad? De Zacarías. Entonces, lo más probable es que él comience a los 30 años y Jesucristo cumpliría 30 años 6 meses después de Juan, porque si ustedes recuerdan, Juan fue engendrado por Zacarías y Elizabeth, y posteriormente el ángel Gabriel 6 meses después le informa a María que ella ha engendrado a Jesús. Entonces era Jesús 6 meses menor. Y Lucas capítulo 3 también, el versículo 23 dice que Jesús cuando fue bautizado tenía como 30 años. Así que esto nos debe ubicar más o menos a la edad de 30 años de Juan y de Jesús. A ver, hermana, si lo lee, es en Lucas 3, 1 al 2.
Dice así, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ya. Entonces, aquí menciona varios personajes y, y podemos rastrear un poco en la historia acerca de estos personajes, en qué tiempo gobernaron, porque dice que Cristo fue bautizado cuando gobernaba ya no Augusto César, que era el que gobernaba cuando Cristo nació, ¿verdad? Y cuando se hizo el censo, sino que cuando Cristo comienza su ministerio, 30 años después de su nacimiento aproximado, el emperador de Roma era Tiberio César. ¿M? Y no estaba comenzando, dice que era el 15º año de su gobierno. Él gobernaba como emperador de todo el imperio, ¿verdad? Que abarcaba 3 continentes, pero en la provincia de Judea, particularmente al sur de Palestina, estaba Poncio Pilato, ¿verdad? Era el gobernador. Ahora en Galilea, la provincia donde Jesús se crió, porque él se crió en Nazaret, una ciudad de Galilea, y su ministerio, durante su ministerio él vivió en Capernaum, otra ciudad de Galilea. ¿Se acuerdan que estaba a orillas del lago de Galilea? En esa provincia ¿cómo se llama? El gobernador, el tetrarca, era Herodes. En este caso es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, porque Herodes el Grande había muerto poco después del nacimiento de Cristo, si ustedes recuerdan. Era hijo de Herodes el Grande. ¿M? Y dice que su hermano Felipe, que también se llama Herodes Felipe, y que en realidad es Felipe II, porque Herodes tuvo dos hijos llamados Felipe, con dos concubinas diferentes. El mayor se le llama, los historiadores le llaman Felipe I, y este sería el Felipe II, Herodes Felipe II. Dice que era el tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, que esto está al noreste de Palestina. Y Lisanias era el tetrarca de Abilinia. Estos serían los gobernantes políticos. El emperador de todo el imperio era Tiberio César, y en cuanto a la provincia, ¿verdad? O más bien el territorio de Palestina, Pilatos era el gobernador de Judea, Herodes, el tetrarca de Galilea, Felipe, el tetrarca de Iturea y Traconite, o el Golam, y Lisanias, el tetrarca de Abilinia. Ahora, en cuanto a las autoridades religiosas de Judá, ¿verdad? Del pueblo de Israel, dice que eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. En realidad, Anás, en ese tiempo, ustedes si recuerdan el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote lo escogió Dios, escogió a Aarón, y Dios determinó que todos los sumos sacerdotes en el futuro serían descendientes directos de Aarón. Y el sumo sacerdote que comenzaba en el cargo, comenzaba después que moría el anterior. Entonces, cuando murió Aarón, gobernó su hijo, y así después el nieto, bisnieto, etcétera. Por lo tanto, ¿cierto? No era normal que hubieran dos sumos sacerdotes. Sin embargo, en el tiempo de los sumos sacerdotes de Cristo, y ya de antes, eran los gobernantes romanos los que nombraban al sumo sacerdote. ¿M? Y Anás fue nombrado en varios periodos, pero después fue destituido y se colocó a un hijo de él. Luego se destituyó al hijo y se puso a Caifás, que era su yerno, casado con la hija de Anás. Pero Anás, que ya era mayor y tenía más experiencia, era como un sumo sacerdote. ¿Cómo se le dice cuando siguen gobernando, siguen ocupando un puesto? ¿Emérito? Emérito, algo así, gracias. Era como un sumo sacerdote emérito. Por lo tanto, él seguía teniendo autoridad y teniendo influencia,
aunque oficialmente, ¿verdad?, el sumo sacerdote que debía oficiar en el templo era Caifás. Bueno, y dice que en ese periodo, donde gobernaban todos estos personajes, tanto en lo político como en lo religioso, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y este Juan es Juan el Bautista. Entonces vamos a ver algo de cada uno de estos personajes que podemos obtener o en qué nos sirve la arqueología para ubicarlos. Allí los tenemos los mismos personajes mencionados por este texto de Lucas capítulo 3, pero tenemos la fecha, el cargo que tenía y la fecha en que gobernó. Tiberio César fue emperador de Roma desde el 14. El 19 de agosto del año 14 después de Cristo muere Augusto César y Tiberio César queda como absoluto emperador hasta el año 37 después de Cristo cuando él muere. Pero ¿por qué pongo el año 12 allí? Es porque en realidad Augusto, que ya era bastante mayor, lo había nombrado em, César 2 años antes de su muerte, y él se encargaba en la práctica, él gobernaba todo el oriente, que incluía la provincia de Siria e incluía Palestina. Así que ya Tiberio César, podríamos ir desde el año 12, era considerado por los asiáticos, por los judíos, era considerado ya emperador, aunque todavía estaba vivo Augusto César, y recién el año 14, 2 años después, cuando él muere, lo nombra emperador de todo el imperio. Así que está el debate, cuándo debemos considerar el año 15. Si nosotros comenzamos el año 14 y dice que esto ocurrió el año 15 del reinado de Tiberio César, solo habría que sumar 14 más 15. Llegaríamos al año 29. Entonces sería el año 29 cuando Cristo comienza su ministerio, cuando es bautizado por Juan. Ahora, si nosotros tomamos el año 12 y le sumamos 15, sería el año 27. Sería el año 27 cuando Jesús comenzó su ministerio siendo bautizado por Juan. ¿Cuál piensan ustedes que es la fecha que los adventistas en general tomamos para fechar este acontecimiento del bautismo de Cristo? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Será el 27 o el 29? Y no es que nosotros estemos correctos y todo el mundo esté equivocado, porque, digamos, esto hay partidarios de ambas fechas en otros grupos religiosos también, y entre los intelectuales que no son religiosos también. Algunos consideran el comienzo desde la perspectiva oriental del año 12, otros el año 14. Y dependiendo de esto, el bautismo de Cristo habría sido o el año 27 o el año 29. ¿Cuál entonces piensan ustedes que sería el año del bautismo de Cristo? El 29, pastor, Ya, porque el su hermano dice ministerio que duró podría 3 años y medio. el 29. Ya, Yo supongo que es ese, claro, es porque posible, es porque duró su ministerio 3 años y medio, más o menos. claro, pero independiente de eso, ¿verdad? Si comenzó el 29, diríamos 30, 31, 32, 33, más o menos, ¿verdad? Por mitad del año 33, Jesucristo habría muerto y resucitado. Es posible esta fecha, ¿cierto? Sin embargo, a ver, Año Mario, 27. claro, los adventistas en general creemos que es el año 27. ¿Por qué, hermano Mario? A ver, ¿por qué preferimos el 27? Porque lo hacemos calzar con Daniel 9. Claro, porque en las 70 semanas, si ustedes recuerdan, las 70 semanas de Daniel 9 hablan del comienzo del ministerio de Cristo. El Mesías aparecerá públicamente, dice, al final de 7 y 62 semanas, y será muerto a la mitad de la semana 70. Entonces, si nosotros tomamos el decreto que da comienzo a las 70 semanas, como el año 457 a.C.,
Si sumamos 7 semanas proféticas más 62, llegamos al año 27. Entonces, en base a las 70 semanas de Daniel 7, los adventistas nos inclinamos por el año 27. Aunque, como dice nuestro hermano Nelson, cualquiera de las dos fechas podría ser eh, desde el punto de vista histórico, porque no tenemos un registro histórico que nos diga Jesús se bautizó en el año 27 o en el año 29. No, no lo tenemos. Lo que sí tenemos, ¿verdad?, es este texto de Lucas que ubica el bautismo de Cristo en el año 15 del imperio de Tiberio. Y dependiendo de cuál de las dos fechas tomamos como comienzo, Cristo se habría bautizado o el año 27 o el año 29. Y como, repito, ¿verdad?, como dice nuestro hermano Mario, el único argumento que nosotros consideramos es las 70 semanas de Daniel para preferir el 27. ¿Mm? Bueno, después tenemos a Poncio Pilato, que él era el gobernador de Judea. Fíjense que los demás, Antipas, Felipe y Lisanias, son llamados tetrarca. Uno es tetrarca de Galilea, tetrarca de Iturea y tetrarca de Abilinia. Pero Pilato, Lucas no le llama tetrarca, le llama gobernador. ¿Mm? ¿Y por qué le llama así? Bueno, algo dijimos la semana pasada, pero tal vez no se acuerden. Cuando muere Herodes el Grande, que gobernaba todo ese territorio de estos 4 señores, su reino es dividido entre sus hijos. Herodes Antipa hereda Galilea, Felipe, ¿verdad?, hereda Iturea y Traconite. También Antipas hereda Perea, Galilea y Perea. Y toda la provincia de Samaria, de Judea, ¿verdad?, y de Edom, todo ese territorio se lo deja a su hijo Herodes Agripa. No, no es Herodes Agripa, es Herodes, a ver, ¿cómo se llama? Herodes, es con A también, Antipas, Herodes Agripa, Herodes, oh, me olvidé en este momento, pero lo tenemos en el mapa. Y Arquelao. Arquelao, gracias, Herodes Arquelao, por acá tenemos el mapa, acá. Todo esto, ¿verdad? Samaria, Judea e Idumea, o Edom, queda para Herodes Arquelao, pero Herodes Arquelao eh, no es muy bueno con los judíos, y como los judíos son tan exquisitos en ese tiempo, ¿verdad? Le reclaman al emperador en contra de Arquelao, y Arquelao el año 6 después de Cristo lo destierra. ¿Mm? Lo destierra con su esposa, se van para siempre a España, y se piensa, a Francia, y se piensa que murieron en España. Por lo tanto, los hijos de Herodes, que al principio gobernaban todo esto, ¿se dan cuenta? Todo esto. Aquí está Traconite, ¿verdad? Y también Iturea, que gobernaba Herodes Felipe, en lo de naranja, ¿cierto? Aquí. Acá está Galilea y Perea, que la gobierna Herodes Antipas, y la gobierna, fíjense, hasta el año 39. Y Jesús asciende al cielo el año 31, significa que todo el ministerio de Cristo y toda la vida de Cristo, Cristo nace aproximadamente el 4 antes de Cristo, y desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo, Galilea será gobernada por un mismo tetrarca o etnarca, que sería Herodes Antipa, el hijo de Herodes el Grande. ¿Mm? Filipo también gobierna durante toda la vida de Cristo. Fíjense, del 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. ¿Mm? Estos pedacitos quedaron para la hija de Herodes, Salomé I, y esto verde, como digo, quedó para Herodes Arquelao, pero él llegó solo hasta el año 6 después de Cristo, y luego Roma puso allí a gobernadores que daban cuenta directamente a Roma, y no eran reyes locales ni eran hijos de Herodes, eran romanos. Y hubieron muchos, porque la mayoría gobernaron muy poco,
Entonces, cuando Cristo nace, nos dice allí que estaba gobernando Poncio Pilato, que si no me equivoco, después del año 6 que muere Herodes Arquelao, hubieron 4 antes de Herodes, de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato gobierna esta región desde el año 26 al año 36 después de Cristo. ¿Mm? Ya, entonces volvemos acá. Aquí. Así que en el tiempo cuando Cristo se bautiza, está gobernando Judea, donde está el templo, y Samaria, Poncio Pilato. Y él gobierna 10 años del 26 al 36. Independiente si Jesús se bautiza el 27 o el 29, Pilatos gobernó durante todo el ministerio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Todo el ministerio de Cristo. Incluso hasta después del año 34, cuando ya el Evangelio pasa a los gentiles y se convierte Saulo. Así que durante esos 10 años gobernó Pilato en Judea, pero como dije, en Galilea, donde Jesús se crió, gobernaba y gobernó todo el periodo de la vida de Cristo Herodes Antipa, y más allá, ¿verdad? Al otro lado del mar de Galilea, hacia el oriente, gobernaba Herodes Felipe. Ahora, Lisanias, el tetrarca de Abilinia, hay un desconocimiento acerca de él, no se sabe mucho, y por eso es que aquí lo tenemos con signos de interrogación. Se piensa que gobernó entre el 14 y el 29, pero hay poca información de él, y luego le vamos a mostrar una diapositiva acerca de Lisanias, el tetrarca de Abilinia. Y los 2 sumos sacerdotes que mencionan los evangelios en tiempo de Cristo, Anás y Caifás. Anás fue activo, fue el sumo sacerdote oficial del año 6 al 15, luego un corto periodo gobernó un hijo de él, y luego Roma nombra a Caifás, su yerno, como sumo sacerdote del 18 al 36, pero el suegro, ¿verdad?, era el sumo sacerdote emérito, el mayor de los sumos sacerdotes, y tenía injerencia también en las decisiones de los judíos. Y como los judíos no tenían un rey propio de raza judía y era una nación religiosa, los sumos sacerdotes eran autoridad política y religiosa ya desde un par de siglos antes de Cristo. Bueno, fíjense que el ministerio de Cristo, si lo ubicamos entre el 27 y el 31, los 3 años y medio, estaría dentro de todos estos señores, ¿verdad? Tiberio César gobernaría más allá del 31, lo mismo Pilato, lo mismo Antipas, lo mismo Felipe. Este, al parecer no, ¿verdad? Solamente al comienzo del ministerio de Cristo, y Anás y Caifás estarían vivos hasta después de la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, en cuanto a Tiberio César, la historia está llena de información de Tiberio César, porque fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano. Y acá tenemos, ¿verdad?, el busto de él, hay imágenes, hay de todo de Tiberio César. Ya en estos tiempos arqueológicos nosotros podemos conocer la cara, el retrato y la fisonomía, porque también hay estatuas de cuerpo completo de la mayoría de los emperadores, entonces podemos conocerlos bastante bien. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús en una ocasión le hacen una pregunta capciosa a los judíos, porque el tema político allí y la rebelión contra Roma estaba como siempre, digamos, como a flor de piel, y ellos le hacen una pregunta a Jesús capciosa y le dicen en relación al tributo a César, le preguntan si es lícito o no para un judío dar tributo a César. Y la pregunta era parecía sencilla, pero la verdad es que era muy compleja, y cualquiera de las 2 respuestas que Jesús diera, si decía sí o si decía no, a Jesús lo podían acusar contra Roma y condenar a muerte. Primero, si Jesús decía no, no es lícito, ¿por qué vamos a darle tributo a César? Lo habrían acusado, ¿verdad?, de oponerse a César, y habría sido una causa suficiente para que lo hubieran llevado a la muerte.
Ahora, si Jesús decía sí, debemos darle tributo a César, lo habrían acusado de traición al pueblo judío, ¿verdad? Y a las leyes mosaicas. Entonces, Jesús no podía decir si es lícito o no es lícito. Pero Jesús hace la diferencia entre lo que significa dar el tributo monetario, material, a un emperador pagano y dar el debido servicio a Dios. Jesús no pone a César sobre Dios. ¿Mm? Lo respeta, ¿verdad? Pero deja claro que Dios es superior, sin embargo, Dios no depende de un tributo. Y Jesús le dice, a ver, préstame la moneda. Y ellos se preguntan, y bueno, ¿y por qué acaso no ha visto nunca un denario? Pero Jesús se las pide y esto es lo que tenemos en el lado de la cara de la moneda, el rostro de Tiberio César. Y Jesús les pregunta, ¿de quién es esta cara? Ellos le dicen, de Tiberio, de César. ¿Y de quién es ese nombre? De César. Y la firma de César. Bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que fue una respuesta muy sabia de parte de Jesús y no pudieron encontrar ninguna palabra ni ningún argumento como para condenarlo. ¿Mm? Una de las tantas veces que se juntaron para hacerle preguntas capciosas. Él era Tiberio César, ¿verdad? Bueno, Poncio Pilato, Poncio Pilato era un gobernador de una parte de Palestina que era, digamos, el extremo del territorio del imperio, lejos de la capital Roma. Entonces no es digamos, un gobernante importante para Roma y su territorio es pequeño. Además que hubieron unos 20 gobernantes, digamos, hasta el año 70, hasta que fue destruida Jerusalén. En el siglo I, ¿verdad? Hasta el año 70 hubo más de 20 gobernantes. Así que haya una historia detallada en el Imperio Romano acerca de Poncio Pilato, bueno, tiene que haber habido registros y muchas cosas de su periodo, pero no se ha encontrado todo, digamos, todos los registros romanos, así que no es fácil encontrar algo de Pilatos. Sin embargo, hay historiadores judíos y también Tácito, un historiador griego, que menciona a Poncio Pilato. ¿Mm? Bueno, ahí para que lo recordemos, Poncio Pilato, el gobernador de Judea del 26 al 36. Y además de estos, digamos, autores seculares que son, digamos, cercanos a los judíos, por ejemplo, Flavio Josefo, Filón de Alejandría lo mencionan, se encontró en 1961 esta piedra en la ciudad de Cesarea Marítima. Si ustedes recuerdan, en la costa de Palestina, como capital de Judá, bien al norte en relación a Judá, casi en el límite con Samaria. Allí está la ciudad de de Cesarea Marítima. Cesarea de Filipo está en la provincia de Traconite, donde gobierna Filipo. ¿Mm? Y en esta piedra, que la habían reutilizado para otra construcción, era parte de una piedra que estaba quebrada, pero era un monumento recordatorio de un templo para Tiberio, allí en la capital de Cesarea, en Judá, y le llamó Cesarea por César. Y allí hizo un templo en honor a Tiberio, y esta piedra diría aquello. Fíjense que en latín lo podemos distinguir nosotros. Allí no está muy claro, pero hay una T, una I, Ti, B, Dieum, que sería a Tiberio, ¿verdad? Está dedicado. Y ahí fíjense que hay una S que está media borrada, ¿verdad? Pero se nota una S. Si, us. La U y la V se escriben igual. Sius. Poncius. Ahí tendría que haber dicho Poncius. Y fíjense que hay una P, una I, Pi, la, tus. Aquí hay otra S. Poncius Pilatos.
Aquí es la primera vez y la única, y tal vez no la única, pero es la primera vez por lo menos en 1961 que se encontró una piedra escrita donde menciona a Poncio Pilato y dice que él es gobernador de Judea en el tiempo del imperio de Tiberio César. O sea, menciona a Tiberio César y menciona a Poncio Pilato y dice, em, a ver, bueno, aquí está. Prefectus. Miren, aquí está cortado, pero fíjense que está la E, la C, prefectus. Aquí está la T, aquí, ahí la U y la S. Prefectus. Y aquí está la I, la U, la D, la A, Yuda, no sé si Yudaios o Yudá, no sé cómo será en latín. A ver, aquí sería Judea, Judaya estaría aquí. Entonces, esta piedra dice tres cosas interesantes. Una, nos dice que Poncio Pilato sí es un personaje histórico que existió, aparte de las fuentes bíblicas y judías, ¿verdad? Está su nombre, está también el nombre del emperador, bajo el cual él estaba subordinado, ¿verdad? Y dice su cargo, prefectus de Judea. Dice algo más, la lectura completa sería esto que está aquí suplido lo que falta, así se tendría que haber leído. Dis Augustis Tiberium Pontius Pilatus prefectus Judea efficit dedicavit, que sería al divino Augusto Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea, le dedica esto. Eso diría la piedra, la lectura completa. Y fíjense ustedes que esta piedra logró corroborar en el siglo XX la existencia de este personaje y un dato, algo escrito, mandado a escribir por él mismo, ¿verdad? En su periodo cuando él, digamos, construyó este templo dedicado a Tiberio. ¿Mm? Bueno, como dije, Pilatos también es mencionado por autores judíos como Filón de Alejandría, Flavio Josefo de Palestina, ¿verdad? Y también algunos otros autores como Tácito, un historiador romano. ¿Mm? Y creo que eso es lo importante que hay que mencionar. ¿Mm? Ya. Se encontró más recientemente, hace poco tiempo, yo no recuerdo, se encontró este anillo de metal, con un dibujo allí, como una copa, y allí un nombre escrito que en el dibujo se nota más, mejor, y esto está escrito en griego, y ahí está la P, la pi, ¿verdad? En griego, la I, pi, la L, pilato. Entonces ahí diría Pilato. Solamente que no se sabe si este anillo perteneció a Poncio Pilato o a otro Pilato, aunque el nombre no era un nombre conocido, ¿verdad? Eh, y no se menciona en la Biblia ni se ha encontrado otro personaje en la historia, en la literatura extrabíblica que se llame así. Podría ser él, ¿verdad? El mismo Pilato. Así que hay otro artefacto, digamos, arqueológico descubierto que menciona también el nombre Pilato. Podríamos leer aquí un poco acerca de Pilato, algo de su historia, según lo que nos dicen los historiadores judíos. A ver, no sé Doctor, quién tendría que leer ahora. la hermana Mónica está en la sala, ella se había ofrecido a leer, no sé si ella nos va a apoyar con la lectura A el día. ver, y hermana Mónica. Pilón, ya, gracias. Estoy con el teléfono, no pude conectarme por el computador. Pilón, el filósofo judío alejandrino del año 20 a.C. a 50 después de Cristo, escribió a Pilato, perdón, como un hombre de una buena disposición muy inflexible.
de una disposición muy inflexible y muy despiadado, así como muy obstinado. Dice que el gobierno de Pilato se caracterizó por corrupción, insolencia, crueldad, continuos asesinatos de personas no juzgadas ni condenadas, y su interminable y gratuita y gravísima inhumanidad. Las obras de Filón, traducidas por C.D. Young, sobre la embajada a Gallo, páginas 301-302, años después de la crucifixión de Cristo, Pilato fue enviado a Roma para someterse a un juicio humillante tras ordenar la masacre de unos peregrinos samaritanos. Eusebio, el historiador del siglo IV, señala que Pilato fue declarado culpable y desterrado. Más tarde, avergonzado, se suicidó. Tal fue el final de este gobernador orgulloso y corrupto. ¿Ahí queda? Sí, hasta ahí, gracias. Allí tenemos, ¿verdad?, un poco lo que se sabe o lo que dicen estos autores extrabíblicos acerca de Pilato. El testimonio de Filón de Alejandría es importante porque él fue contemporáneo con Pilato. Fíjense que él vivió del año 20 antes de Cristo al año 50 después de Cristo. Y Pilato gobernó en Judea del 26 al 36 después de Cristo. Y Filón, ¿verdad?, lo menciona o destaca de él, ¿verdad?, cosas negativas. No era una persona justa, no era una persona, ¿verdad?, eh, querida por los judíos, y le interesaba más su reputación, su puesto, ¿verdad?, el poder, más que hacer justicia. Y lo podemos ver en el juicio que hizo a Cristo, ¿verdad? Él sabía que era inocente, pero le interesó más bien conservar su puesto, su poder, y no, ¿verdad?, arriesgarse por salvar a un inocente. Y Eusebio de Cesarea, ¿verdad?, el primer historiador cristiano, que escribió por el 350 más o menos después de Cristo, pero él tenía acceso a fuentes históricas desde el siglo I. Él nos dice que en ese juicio que fue, eh, digamos, al cual fue sometido Pilato en Roma, ante el emperador, por haber masacrado a unos peregrinos samaritanos, dice que él fue encontrado culpable y fue desterrado. Roma desterrada a islas de por vida, pero él, avergonzado, se suicidó. Entonces ahí termina la vida de Pilatos. No fue justo con Cristo, ¿verdad? Y tampoco, digamos, él tuvo un final feliz. Vamos a continuar. Ahora, en cuanto a Herodes, dice que era gobernador, aquí lo tenemos, el imperio lo gobernaba Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba Judea y Galilea la gobernaba Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Sobre Herodes Antipa hay información histórica, pero descubrimiento arqueológico no hay mucho, porque tanto Antipas, Felipe y los que gobernaron Judea utilizaron los mismos palacios, las fortalezas que construyó Herodes el Grande. Por ejemplo, en Judea, Pilato no necesitó construir un templo para los judíos, porque ya Herodes lo había construido, ¿cierto? Y se seguía hermoseando, pero era el mismo templo que Herodes había hecho para los judíos. Y Herodes el Grande se dedicó a construir toda la vida, desde el extremo norte hasta el extremo sur de Palestina, así que estos reyes que vinieron después gozaron de lo que él hizo. Y voy a mostrar algo de Herodes el Grande. Bueno, ahí está, esto lo habíamos mostrado, ¿cierto? Para que recuerden, con esas esposas tuvo algunos hijos, y los que están en azul llegaron a ser reyes. Aquí está Arquelao, que gobernó Judea, Samaria e Idumea, Antipas, que gobernó Galilea y Perea, y Filipo II, que gobernó
em, Traconite, ¿verdad? E Iturea. Y aquí está el mismo mapa que ya habíamos mencionado, ¿cierto? A nosotros nos interesa principalmente Galilea y Judea, que son los lugares donde Cristo se desenvolvió en su ministerio terrenal. A ver si me ayudan con esa lectura. Esto lo saqué de uno de los libros en PDF que compartimos, que me gustó porque tiene bastantes imágenes a color que ustedes pueden allí ilustrar después, digamos, datos arqueológicos con más imágenes de las que yo les mostré. ¿Me ayuda, hermana Mónica, con la lectura? Por supuesto. Herodes realizó en todo su reino grandes obras. Entre ellas cabe destacar en Cesarea el puerto, la muralla semicircular, un templo en honor a César, un anfiteatro, un teatro, un estadio y un mercado. A Samaria la renovó con la muralla, el templo, el foro típico de ciudad helenística y el estadio, cambiando el nombre de la ciudad por el de Sebaste, Augusto. En Jerusalén realizó obras tan importantes como su palacio, la ciudadela de Torre Antonia, junto a la zona templaria, que la renovó y amplió con tal lujo de detalles que Tácito, autor romano, dice de él, un templo de riquezas inmensas. Además construyó un hipódromo, un teatro y anfiteatro, así como la reconstrucción de los muros. Igualmente podríamos mencionar de Masada, Jericó, etc. Arqueología y Biblia por Francisco Bernal. Gracias, hermana. Entonces allí, ¿verdad? En este libro nos dice parte de todo lo que construyó Herodes. Él fue un gran constructor y bueno, tuvo un largo reinado, ¿verdad? Varias décadas en el gobierno y de toda la provincia. Gozó del favor de Roma, porque como dijimos, fue muy salamero con los distintos emperadores de turno, así que tuvo recursos ilimitados para poder construir y hermosear Palestina en general. Se dice que él quiso convertir eh, Judea o Israel, lo quiso convertir en una segunda Roma. Y quiso hacer de Israel una ciudad tan moderna y tan bella, tan rica como Roma misma, como que competía con el emperador. Bueno, allí está, fíjense ustedes, este montículo que se llama el Herodium. Es como una montaña semi-artificial donde él construyó una de las fortalezas, ¿verdad? Donde él residía y al mismo tiempo allí hizo un palacio y varias otras construcciones importantes. Y aunque ustedes lo ven así, que se ve como puro desierto, esto tenía 7 pisos de altura, 2 pisos subterráneos y 5 pisos hacia arriba del nivel del suelo. Y como digo, se ve como todo seco, pero se han encontrado semillas de todo tipo de árboles ornamentales, florales y frutales, y flores, y distintas especies, incluso exóticas. Entonces esto tiene que haber sido todo un vergel. Él tenía hermosos jardines, por lo tanto tiene que haber sido bellísimo todo aquello, y todo muy bien acabado, con los mejores materiales, con oro, con mármol y con todo lo que ustedes pueden imaginar. Esto era el Herodium, entonces, que aquí dice que estaba situado, ¿verdad? A 15 kilómetros al sur de Jerusalén y a unos 5 kilómetros de Belén. Este entonces es el lugar que después del año 70, cuando Jerusalén fue destruida, los judíos que lograron escapar con vida se tomaron este lugar. Aquí habían unos guardias romanos cuidando esta fortaleza. Ellos los mataron y se quedaron allí a vivir junto con sus familias y como era una fortaleza natural, difícil de tomar y tenía muros y era bien fuerte, entonces ellos resistieron allí a los romanos, pero llegaron los romanos y comenzaron a escalar esto y a destruir los muros
y cuando ya los romanos estaban a punto de entrar, ellos decidieron suicidarse en forma colectiva y todos se mataron, desde los niños, las mujeres y los hombres. O sea, este grupo de judíos tenía tanto orgullo nacional que no estaban dispuestos a permitir que un romano los matara. Prefirieron matarse ellos mismos. ¿Mm? Bueno, pero acá vamos a leer este parrafito, hermana, a ver si nos ayuda el de arriba. El 8 de mayo del 2007 se hizo pública la noticia del descubrimiento donde se encuentran los restos del mausoleo de Herodes el Grande. El hallazgo fue realizado por el profesor Ehud Metzer, en nombre del Instituto Arqueológico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Netzer lo encontró al noreste de la ladera del monte Herilión, donde Herodes construyó un palacio fortaleza que recibiría su nombre y que sería su residencia de verano y su tumba. Entonces, acá este arqueólogo, obviamente el Herodium, este monte de este palacio y que tenía construcciones de 7 pisos, aunque es muy visible y ya era conocido, ¿verdad? Y los arqueólogos lo habían excavado desde el año 1967 en adelante, no se había encontrado la tumba de Herodes, pero la encontró acá este señor, ¿verdad? Ehud Netzer, y esto sería, ¿verdad?, la entrada de la tumba de Herodes. Allí están los arqueólogos, ¿verdad? Y aquí, fíjense, estaría el mausoleo de Herodes. ¿Mm? Y en esta siguiente diapositiva, bueno, esta tumba fue encontrada antes, ¿verdad?, en algún tiempo, y fue saqueada y su sarcófago, que sería este, con unos 2,5 metros de longitud y con rosetas grabadas, ¿verdad? Rosetas grabadas en el centro. Fue partido en muchos pedazos, ¿verdad? Pero los arqueólogos lograron encontrar algunos de estos pedazos y, como digo, encontraron el mausoleo y algunos elementos allí dentro. A ver si leemos allí el párrafo. Perdón, pero no ha cambiado la diapositiva. Esta misma, ¿Donde dice el heridón? en la excavación, acá, No la... Yo no no la se veo. ve. Yo estoy viendo la anterior, la inicial, donde el Esa, heridón está situado en la cima de la colina. y esa la ve. No, o sea, seguimos en la primera lámina Ya. que nos Quiero mostró. preguntar si los demás ven esto. Vemos la Mm. misma que el Herodión y el 8 de mayo. Esas son las que vemos. Y qué raro, a ver. ¿Vieron ahí que cambié o no? No, no ha cambiado. No ha cambiado. No se ve. Bueno, aquí me dice que la función de compartir pantalla dejó de funcionar. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. A ver. Ahí la ven, ¿cierto? Pero volvió a la misma imagen. Sí, pero ahora podemos avanzar. A ver, avance, pastor, para ver. ¿Ahí? Sí, ahora sí, Ahí sí. perfecto. Ya. Ese sería entonces digamos, el ataúd, podríamos decir, el sarcófago donde estaría el cuerpo de Herodes, y esas rosetas, ¿verdad? Y esos adornos estarían adornando el ataúd. El sarcófago, en realidad, Flavio Josefo dice que el ataúd que fue puesto dentro era entero de oro. ¿Mm? Y él fue con vestimentas de púrpura y con una corona y un cetro, fue sepultado. Así que había mucha riqueza, pero ya no estaba cuando los arqueólogos llegaron. Sin embargo, en los pedazos de este sarcófago sí se encontraron varios. Ahora sí, hermana, si nos ayuda con la lectura. Ya.
En la excavación se detecta que el mausoleo fue desmontado en época muy antigua, quedando solo el basamento, trozos de un sarcófago de unos 2,5 metros de piedra caliza rojiza, adornada por rosetones con una cubierta triangular. Tanto por su forma como por el material empleado, se trata de una tumba similar a la de los reyes de en Jerusalén. No se ha localizado ninguna inscripción en el Edición, aunque se espera que, no alcanzo a leer más, aparezcan en trabajos sucesivos. El no sarcófago aparece está la roto deliberadamente en centenares de pedazos. Entonces esto es una reconstrucción, un dibujo, ¿verdad?, de cómo debe haber sido este sarcófago. Bueno, ahora el Lisanias, que yo le dije que de él no se sabe mucho, y sería acá el tetrarca de Abilinia, además de todos estos personajes. Esto se encontró, esta inscripción que tenemos acá, está en latín también. A ver, no, esto no es latín, es griego. Es griego y, a ver, me parece que yo había visto aquí Lisanias. Aquí, esta es la L, la lambda, la Y, li, la S, sigma, la alfa, li, sa, ni, u, Lisaniu. Ahí está el nombre de él, ¿verdad? Y ahí dice trar, esta es la ro, ¿verdad? Tetrar, hu. Fíjense, tetrar, hu. Esto está, los que saben griego, ¿en qué caso? A ver si alguien me dice. No está el hermano Ricardo, no sé si hay algún alumno de griego acá. La terminación u, que está aquí, u, omicron upsilon, y aquí también omicron upsilon. ¿Alguien de los alumnos de griego está presente? Se lee U. Se lee u, ¿y qué caso sería? ¿Nominativo, genitivo, dativo o Genitivo, pero no estoy o tan segura. acusativo? ¿Cómo? Genitivo, pero no estoy tan segura. Sí, genitivo masculino singular. O sea, diría de Lisanias, el tetrarca, ¿verdad? Así que fíjense que se encontró esta inscripción con su nombre, su cargo, ¿verdad? Y aquí tenemos alguna referencia. Esta es una inscripción griega que menciona al tetrarca Lisanias, descubierta en Siria a 18 millas de Damasco. Posiblemente se identifique con el tetrarca del mismo nombre mencionado en el Evangelio de Lucas. Y a ver si la hermana Mónica nos lee aquí el parrafito de abajo. La referencia a Lisanias en Lucas como el tetrarca de Abilene de Damasco puede ser un error, ya que el único Lisanias ciertamente conocido murió en el año 36 a.C. Sin embargo, posiblemente hubo otro Lisanias desconocido en el año 15 del reinado de Tiberio, en el 28 o 29 después de la era cristiana, al que se refiere Lucas, ya que se encontró una inscripción con el nombre de Lisanias en Avila, la ciudad de Abeline, y fechada entre el 14 y el 29 después de Cristo. Ya. Entonces la historia solamente conocía a un Lisanias, ¿verdad?, que había gobernado décadas antes de Cristo, pero esta inscripción, ¿verdad?, es de otro Lisanias que también fue tetrarca, ¿verdad?, de Abilinia, y esta pertenece a un periodo posterior que podría haber llegado al 28 o hasta el 29 incluso después de Cristo. Este sería el gobernador que menciona Lucas, ¿verdad?, en el Evangelio, en Lucas capítulo 3. Ya. Ahora, ¿quién es Caifás o José Caifás? Recuerden ustedes si tenemos acá, no lo dejé, pero aquí teníamos que dice Lucas 3, 1 y 2, que cuando Cristo se bautiza, Tiberio era el emperador de Roma, Poncio Pilato el gobernador de Judea, Herodes Antipa el hijo de Herodes el Grande, el tetrarca de Galilea,
y el otro hijo de Herodes el Grande, Felipe, era el tetrarca de Iturea y de Traconite, y Lisanias, el tetrarca de Abilinia, siendo Anás y Caifás los sumos sacerdotes. Caifás, el oficial, ¿verdad? El que estaba ejerciendo el cargo en ese momento. Bueno, miren, acá tenemos yo tengo las fotos antiguas, porque cuando yo estudié arqueología, em, sacábamos fotocopias a los libros o a los journals académicos, y esas fotocopias eran en blanco y negro. Entonces era lo que yo tenía. En ese tiempo los celulares no tenían, digamos, bueno, ya existían, pero no tenían una muy buena cámara, así que fotocopiábamos en blanco y negro las imágenes de la revista y yo la usaba en algunas diapositivas. Tengo esa acá, también tengo otra a colores después, pero como para tener una idea de cómo se encontró esta tumba con varios sarcófagos por allí, no sarcófagos, sino osarios, que eran cajones con huesos, donde estaban allí los restos, los huesos de los difuntos. Bueno, después les voy a contar un poquitito cómo sepultaban los judíos en ese tiempo de Cristo. A ver si nos lee allí, hermana, por favor. En noviembre de 1990, unos obreros que construían un parque hacia el sur de Jerusalén encontraron una cueva de entierro con 6 osarios visibles desde el exterior. Los osarios fueron usados por los judíos solo en tiempos del segundo templo y muy raros después del 70 después de Cristo. En los Luculi, hebreo Toksim, había 7 osarios más, en total 12. De ellos, 5 tenían inscripciones. Ya. Entonces, a fines de 1990, los obreros que estaban construyendo un parque al sur de Jerusalén encontraron una cueva que era una tumba, ¿verdad? Y allí, al romper, ¿verdad?, hacia abajo y ver la cueva, habían 6 osarios visibles desde el exterior, pero después cuando entraron y lograron, ¿verdad?, ver, habían 7 osarios más, en total 12, ¿verdad? Y 5 de ellos tenían inscripciones, los demás estaban en blanco. Ahora, este tipo de entierro era el entierro que se usaba en el siglo I. Comenzó poco antes de la era cristiana, a finales del primer siglo antes de Cristo, y esto fue común hasta antes, yo diría, del año 70, porque piensen ustedes que entre el año 66 y 70 después de Cristo, los judíos estuvieron en guerra contra Roma y morían por centenas. La gente moría por la misma guerra, por el hambre. Entonces ya no se podía hacer unas ceremonias con toda la pompa y con todas las características que se hacía en tiempos de paz. Pero en los tiempos de Cristo, la forma de sepultar a una persona es que se lo colocaba en una tumba que estaban, digamos, hechas en cuevas naturales que eran, digamos, adaptadas para tumbas y tenían lóculis, esta palabra lúculi, perdón, en latina, que sería lo mismo que cojín en el idioma hebreo, y eran como una especie había una sala central en la cueva y después habían como, a ver, ¿cómo diríamos? Como brazos hacia todos lados, y esto se llamaba cojín, o lúculi. A ver, como pasadizos, ¿verdad? Y en esos pasadizos se encontraron también algunos de estos osarios. Ahora, la forma de sepultar es que habían lugares que eran una especie de bancas de piedra, de unos 2 metros más o menos de longitud, y sobre ese lugar se depositaba el cadáver envuelto en sábanas y se lo perfumaba. Se lo dejaba allí
al cadáver durante un año. Al final del año se entraba a la tumba y se quebraban los huesos y se depositaban dentro de un osario. Entonces había un osario, un cajoncito, donde se depositaban los huesos. Estos osarios tenían de longitud aproximadamente 50 centímetros. Y el fémur, que es el hueso más largo que tenemos, tiene aproximadamente 50 centímetros. O sea, en estos osarios cabían todos los demás huesos de un cadáver, pero digamos, como los distintos familiares iban muriendo, después moría, por ejemplo, el cónyuge de algún anciano, la esposa, qué sé yo, la abuelita, la colocaban allí envuelta en sábanas durante un año. Después de ese año hacían la misma operación y colocaban los huesos en el mismo osario. Podían colocar dentro de un osario a toda una familia. Pero, ¿verdad? Estas tumbas que pertenecían a familias grandes, ¿verdad? Que eran no solamente papá, mamá, hijos, sino que podían estar los abuelos, los nietos, una familia larga, podían allí finalmente haber varios osarios. ¿Mm? Y esos osarios conservaban entonces los restos en forma definitiva de las personas muertas. Era la sepultura definitiva de ellos. En el Museo Arqueológico de la Universidad de la Sierra, yo estuve allí con osarios reales que los trajeron de Jerusalén y les voy a mostrar acá unas fotos reales, digamos, que las tomé yo. A ver, aquí. Este es un osario real que lo trajeron de Jerusalén. Este no está escrito. Y fíjense ustedes cómo era como un cajoncito, ahí se lo puede ver por dentro, donde se iban depositando los huesos de las personas. Aquí otra foto del mismo, eh, que lo tienen allí guardado. Y este está entero, falta la tapa. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces vamos a volver atrás para mostrar un poquitito estos osarios. Ya. Bueno, acá esto es lo que se vio a primera vista, 6 osarios, después se entró y había más. Y aquí ustedes pueden ver que están los lúculi o cojín, ¿verdad? Había 1, 2, 3, 4 cojín. ¿Mm? Esto es visto desde arriba. ¿Mm? Es como un croquis. Pero visto desde el lado, podríamos verlo de esta forma, ¿verdad? Había uno saliente hacia acá y hacia allá. ¿Mm? Ahora, dentro de la cueva principal se podían destacar lugares planos que eran una especie de como bancas, ¿verdad? Donde se podían depositar los cadáveres durante un año antes de ser depositados sus huesos en un osario. ¿Mm? En esta tumba había también lámparas de cerámica y botellas de vidrio, que yo lamentablemente las fotos están pésimas, ¿verdad? Eran mis fotocopias de ese tiempo. La revista existe, se puede buscar el número de ese tiempo y estaría en color, ¿verdad? Yo después le compré a un arqueólogo una de estas botellas, una réplica, entonces tengo por ahí una foto de una botella, se la voy a mostrar después. Vamos a leer aquí lo que nos dice este párrafo. Por favor, hermano. Jehofet bar Callafá, después dice Jehofet bar Callafá. El grupo de tumbas fue descubierto accidentalmente el año 1990 por un grupo de obreros durante la construcción de un camino en el Bosque de la Paz, en una cueva al sur del valle de Gehenna, perteneciente a la ciudad de Jerusalén, aunque la tumba de Caifás en concreto fue descubierta en 1992 por arqueólogos israelíes y contaba en su interior con 12 osarios con los restos de 63 personas, entre ellos los de un hombre de 60 años que se cree que podrían ser los del sumo sacerdote Caifás y que pertenecían al periodo romano primitivo, en el año 63 a.C. al 135 después de Cristo.
Bueno, durante todo ese periodo se usó este tipo de sepultura, ¿m? Osarios. Pero como les digo, eh, muy poco después del año 70, casi nada, porque ya los judíos andaban dispersos, habían sido asesinados, 1 millón de personas asesinadas, y 1 millón llevados como esclavos a distintas partes del imperio. Los pocos que quedaron después, varias veces, ¿verdad?, fueron dispersos. Entonces, este tipo de sepultura mayormente se dio entre el 63 antes de Cristo hasta el 66 después de Cristo. Por lo tanto, al encontrar un osario, este tipo de tumba, automáticamente se sabe que era del tiempo de Cristo o poco antes. Pero no es igual que las tumbas, por ejemplo, del tiempo de los reyes de Israel o el tiempo de los patriarcas. Este tipo de lúculis, este tipo de osarios, no existía en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y bueno, dentro de uno de los osarios habían huesos de algunas personas, y uno de ellos era un adulto, un hombre de unos 60 años, que se piensa que era el sumo sacerdote Caifás. Ahora, ¿por qué se piensa que era Caifás? Eh, Porque uno de los osarios tenía escrito su nombre. Vamos a leer allí. La historia judía enseña que el sumo sacerdote llamado José de Caifás, en el año 18 al 36 después de Cristo, era el sumo sacerdote de tiempos de Cristo. El historiador judío Flavio Josefo le llama José Caifás, o José, quien fue llamado Caifás, del sumo sacerdocio. La literatura judía demuestra que Caifás era el nombre patronímico o familiar del sumo sacerdote, pero su nombre personal sería José. Por ejemplo, la Mishnah menciona un sumo sacerdote llamado Elioenai, hijo de Caifás. Otro texto rabínico menciona la familia de la casa de Caifás. El Talmud de Jerusalén habla de Jonathan Caifás. Ya. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que Caifás era un nombre patronímico usado por muchos sumos sacerdotes durante el siglo I. Eso lo podemos corroborar con el historiador judío Flavio Josefo, que era del siglo I, ¿verdad? También con la Mishnah, con el Talmud, escritos de origen judío, y el sumo sacerdote del tiempo de Cristo, que tuvo el cargo entre el año 18 y el 36 de nuestra era. Flavio Josefo dice que se llamaba José de Caifás. ¿M? Y fíjense ustedes que, bueno, esta es otra tumba para mostrarles, ¿verdad? Los osarios cómo estaban diseminados dentro de las cuevas. Este osario tenía en el costado una inscripción, y esto está en arameo. Ahora, lo interesante es que los osarios, como yo les mostré el osario que está allá en el Museo de la Universidad de la Sierra, la Universidad Adventista, son planos, las paredes son planas, ¿verdad? Y arriba también la tapa es plana, pero la tapa está, ¿verdad?, mejor elaborada y tiene algunos diseños, y los costados están todas diseñadas con rosetas. Fíjense ustedes, está bastante trabajado esta piedra. ¿M? Entonces, esto sugiere que tiene, porque dentro de todos los osarios se encontraron 12, solo uno estaba decorado en esta forma, donde estaban los huesos de 5 personas. Uno de ellos era un hombre de unos 60 años. Este adorno, este tipo de decoración, sugiere que allí no había una persona común, sino que era una persona de mucha autoridad. En este caso, se piensa que eran los restos de el sumo sacerdote Caifás. ¿M? Ahora, el tipo de rosetas se sabe que era parte de la decoración del templo judío del tiempo de Cristo. La roseta se usó para decorar las paredes del templo. Y como era parte de la decoración del templo, el sumo sacerdote que oficiaba en el templo
tenía entonces una decoración similar. ¿Y qué dice en el costado? Bueno, aquí está en arameo, estaría la yod, esta letra que se cruza acá. Esto era escrito, siempre se ha encontrado que era escrito con algo así como un clavo sobre la piedra y no es fácil controlar los trazos, así que de todos los osarios que se han encontrado escritos, ninguno está tan bonito, tan bien hecho, pero aquí sería la yod. em, Después tendríamos la G, Yeho, esta es la S, la sigma. Aquí estaría la F o la P, ¿verdad? Sería yo, Yeho, Sef, Bar, ahí la B y la R, que significa hijo de. Esa es la K, K, la F, otra vez, Caifa. O sea, Yehosef, hijo de Caifás, José Bar Caifás, así como le llama Flavio Josefo en sus escritos, y así es como dice este osario en el costado. ¿Mm? Bueno, ahí está una foto de frente, ¿verdad? En el museo, como está digamos, osario y su decoración. Ahí está una foto más cercana de la inscripción, Yehosef Bar Caifás. Y ahí está el mismo, ¿verdad? La misma imagen. Y por el otro lado, dice también Caifá, está esto, Caifá, ahí está la letra en el hebreo moderno, ¿verdad? Así que en dos partes del osario está el nombre Caifás. Y ahí está, ¿verdad? Eso que yo tenía en fotocopia en blanco y negro es lo que les mostré más arriba en color. Pero también se encontró después otra tumba donde uno de los osarios tenía también adornos, fíjense ustedes, también está adornado, y ahí tiene una inscripción más elaborada, y en esa inscripción dice Miriam, hija de Jesús, hijo de Caifás, sacerdote de Maasía de la casa de Imri. Entonces aquí, este osario pertenece a una hija, ¿verdad?, de un sacerdote llamado Jesús Bar Caifás. ¿Mm? Y dice también de qué familia del Antiguo Testamento, de los descendientes de Aarón, viene este sacerdote. Esto fue encontrado más recientemente, pero el año exacto me parece que no lo coloqué. Bueno, estas son las fotos que yo les mostré, las que tomé yo. Y tenemos algo de Anás. A ver, si tenemos tiempo. De Anás. Anás, me parece que no es mencionado por Mateo, Marco y Lucas, pero sí es mencionado en el Evangelio de Juan. ¿Mm? Allí se lo menciona junto con Caifás, y el texto bíblico dice, hablando del juicio a Jesús, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Mm? Ahí ustedes ven que el Evangelio de Juan, porque los otros evangelios nos dicen que el sumo sacerdote Caifás le condenó a muerte, pero acá Juan nos dice que primeramente lo llevaron a Anás, el suegro, y después lo llevaron a Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. En relación a Anás, no se ha encontrado mucho, pero justamente en una de las revistas Biblical Archaeological Review,
que es una de las que yo mencioné, ¿verdad? Que sale periódicamente y todos los nuevos descubrimientos los van publicando, salía un encuentro, un descubrimiento de una tumba hacia el sur también de Jerusalén. Y aquí, bueno, yo tengo en blanco y negro el mapa, digamos. Aquí está el templo de Jerusalén, el monte del templo estaría aquí, y acá abajo, acá, está el lugar que la tradición católica en el siglo IV le llamó Acéldama. ¿Se acuerdan ustedes que Lucas nos dice que cuando Judas se ahorcó, él con la plata que le pagaron compró el campo de Acéldama y después él se colgó allí y se ahorcó y murió? Entonces Acéldama o Aquéldama significa en arameo campo de sangre. Y la tradición católica fijó en el siglo IV que este lugar hacia el sur de Jerusalén sería el campo de sangre donde se mató Judas. Pero esto fue cuestionado, bueno, en tiempos modernos cuestionado, de que aquí estuviera el campo que compró Judas. Y tradicionalmente se pensó que al sur de Jerusalén, donde hay valle, el valle del Cedrón, acá, en los valles se tiraba basura, se tiraban animales muertos y en tiempo de guerra se tiraban los cadáveres de los soldados y se quemaba acá para que, para que de esa manera, ¿verdad?, no hubiera contaminación. Así que este lugar nunca se acabó porque se consideraba que no tenía ningún valor, no había nada que encontrar, solamente basural y restos de cadáveres. Pero casualmente también se encontró aquí una tumba muy decorada, una tumba que era un verdadero templo, em, y se cree que puede ser la tumba de Anás, ¿no? El suegro de Caifás. En este lugar, si ven aquí Jerusalén, el templo y hacia el sur, entonces estaría este lugar que la tradición católica le llama Acéldama, pero que hoy se piensa que era un lugar de tumba de personas importantes, como Anás. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que yo acabo de explicar, Sí. que está allí. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí hay una vista lateral, entonces aquí habían solo montañas, ¿verdad? Pero sacaron un pedazo de esta montaña y se dieron cuenta que había una tumba acá, debajo de esta montaña. A ver si nos lee, bueno, esto no es necesario, en realidad es lo mismo que la tradición asumió, que era, todo esto era, digamos, lugar de basura, botar basura, cadáveres, y que no tenía ninguna importancia arqueológica. Pero en el año 1989, unos obreros excavando en aquel campo descubrieron una tumba exquisitamente decorada, con motivo del segundo templo, que no podía pertenecer a un extranjero ni a un pobre, como se asumía, ¿verdad? Nunca se había encontrado una tumba tan rica y bellamente construida y decorada. ¿Mm? Bueno, aquí hay otro mapa y aquí está, ¿verdad?, el monte del templo, otra ubicación, y hacia acá, ¿verdad?, estaría la tumba de Anás. Esto lo puse en inglés. Bueno, a ver, voy a achicar un poquitito perdón, ¿qué hice? Voy a dejar de compartir. ¿Cómo se deja? Ya dejé de compartir, parece, ¿verdad? Sí. Ya dejé de compartir. Lo que quiero es achicar la imagen para poder leer el texto ahí y lo voy a compartir otra vez. Dejé de compartir y ahora tengo que compartir. A ver, compartir. ¿Ahí estoy compartiendo o no? Ya. Entonces ahora la voy a agrandar y no sé si usted sabe leer inglés, hermana, o lo leo yo. No, por favor. Ya, lo leemos. Bueno, Flavio Josefo dice lo siguiente. Dice: Tito comenzó la muralla del campo desde el campo de los asirios,
¿Mm? Bueno, allí Tito está describiendo cómo los judíos, perdón, los romanos sitiaron toda la ciudad de Jerusalén y construyeron una muralla alrededor. Cortaron todos los árboles del bosque de los olivos, del monte de los olivos, y con esa madera entonces hicieron una empalizada. Fíjense, toda esta circunferencia alrededor, para que los judíos que quisieran escapar no tuvieran dónde ir, quedaban atrapados. O sea, Jerusalén quedó en cuarentena, atrapado, y dentro de esta pared estaba lleno de tropas de soldados romanos armados hasta los dientes. O sea, los judíos ya o peleaban o morían, no tenían escapatoria. ¿M? Y ellos se refugiaron dentro de los muros de la ciudad y bueno, la ciudad de Jerusalén estaba a 800 metros sobre el nivel del mar y estaba rodeada por acantilados. Entonces era difícil poder tomarla. Si hubiera sido fácil tomarla, no habrían tenido que darse todo este tiempo de construir esta pared alrededor. Pero como Jerusalén era una fortaleza y los judíos estaban refugiados dentro y era difícil tomarla, los romanos entonces decidieron construir esta muralla, ¿verdad?, de madera, de árboles alrededor, para que los que quisieran escapar por cualquiera de los lados quedaran atrapados. Y bueno, Flavio Josefo cuenta cosas muy, muy terribles, ¿verdad? Algunos judíos escapaban, ¿verdad? Y trataban de sobornar a algunos soldados romanos, le ofrecían algún oro o algunas cosas de valor, y ellos le quitaban las cosas de valor con que salían y después los colgaban de los pies y le abrían el estómago, porque los judíos se tragaban las cosas de valor, un anillo de oro, qué sé yo, alguna joya, un diamante, alguna cosa que poseyeran de mucho valor, se lo tragaban. Así que los romanos hacían vivos, ¿verdad? Le abrían el estómago y le buscaban allí si tenía algo de valor. Entonces era terrible y ningún judío pudo escapar por esta pared. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús en Mateo 24 dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid? No pierdan tiempo en volver a la casa a buscar ropa más abrigada. El que esté en el techo no baje a la casa, sino que huya directamente. Los que estén en el campo no vuelvan atrás. Y el Señor da esa señal, ¿verdad? Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, deben huir para nunca más volver. Y Flavio Josefo dice que las tropas de Roma rodearon Jerusalén para advertir a los judíos que se rindieran y le dieron tiempo. Y todos los judíos que eran cristianos, que habían aceptado a Jesús, huyeron de Jerusalén. Después, las tropas romanas, digamos, ya no dejaron que nadie más saliera y comenzaron a atacar. Cuando los judíos quisieron escapar después, ya era imposible, porque no solamente estaba rodeado de romanos que estaban atacando en actitud de guerra, sino que después, como digo, construyeron esta muralla de árboles alrededor y nadie más pudo escapar. Fue terrible lo que ocurrió. Bueno, entonces aquí dice cómo Tito construyó esta muralla de madera. Dice, Tito comenzó la muralla desde el campo o campamento de los asirios. A ver si lo encuentro aquí, el campamento de los asirios. Ya, no lo encuentro. Aquí está, el campamento de los asirios. ¿Se dan cuenta? Bueno, tal vez no se ve allí, pero aquí comenzó la muralla. Dice, donde su propio campamento estaba levantado y lo condujo hacia abajo, hacia las partes más bajas de Cenópolis. Entonces tenemos que buscar acá Cenópolis. La muralla continúa hasta Cenópolis. No lo encuentro acá, pero vamos a seguir. Allí fue a lo largo del Valle del Cedrón. Entonces el Valle del Cedrón yo sé que está para abajo. Tendría que haber venido
para este lado, hacia el monte de los olivos. Bueno, no, es para este lado. Aquí está el valle del Cedrón y aquí está el monte de los olivos. O sea, comienza acá. Comienza acá la muralla, ¿verdad? En el campamento de los asirios. Entonces Zenópolis tiene que ser esto. Después sigue hacia el valle del Cedrón, donde está el monte de los olivos. ¿Mm? Bueno, les recuerdo que Flavio Josefo era uno de los soldados judíos cuando Tito atacó Jerusalén. Entonces él estaba acá. Y cuando él fue encontrado en una cueva escondido, él se rindió y juró lealtad a César. Entonces, como era un judío y sabía el idioma, lo dejaron como traductor, y como era un hombre intelectual, un historiador, lo dejaron como aquel que registró la guerra. Así como ahora, por ejemplo, la guerra, hay periodistas, hay fotógrafos que van filmando, sacando fotos y registrando la guerra. En esos tiempos eran personas que escribían o dibujaban lo que veían. Y Flavio Josefo entonces fue contratado por Roma para describir en detalle la guerra. Por ese motivo nosotros podemos confiar plenamente en que lo que él describe es así. Y él no era un romano que no conocía la geografía, él era judío, vivía allí, se crió allí, era fariseo, conocía el templo, Jerusalén. Por lo tanto, todos los lugares geográficos que él muestra o que él menciona eran realmente los lugares en ese tiempo. ¿Mm? Bueno, entonces dice que hacia el Monte de los Olivos, entonces dobló hacia el sur. Bueno, del Monte de los Olivos dobló hacia el sur y rodeó el monte tanto más como aquella roca llamada Peristerión. Aquí dice roca Peristerión. O sea, rodeó esta roca Peristerión y aquella otra colina, la cual yace cercana a esta, y está sobre el valle, el cual alcanza el estanque de Siloé. Entonces, vamos a sacar esto. Continuó yendo hacia acá, ¿verdad? Continuó bajando. Dice, donde dobló otra vez hacia el oeste. Recordemos norte, sur, este, oeste. Oeste es para acá. Entonces se vino para acá, hacia, hacia el oeste, y descendió al valle de la fuente, más allá del cual subió otra vez a la tumba de Anás, el sumo sacerdote. O sea, Josefo, que vivió en el siglo I, sabía dónde estaba la tumba de Anás. Los historiadores, los arqueólogos no sabían, pero él dice que después de pasar esta roca del Peristerión, siguió descendiendo, ¿verdad? Después subió y llegó a la tumba de Anás. Entonces la tumba de Anás tendría que estar por acá, según lo que nos dice este historiador judío. Por este lugar debería estar la tumba de Anás. Pero la tradición, en el siglo IV, Santa Elena llegó allí y preguntó dónde estaba el campo de sangre donde Judas se había matado, y le dijeron que acá. Y por otro lado, como era un valle, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento había sido un basurero, se pensaba que aquí no había nada valioso, ningún rico iba a poner allí alguna cosa, pero según Flavio Josefo nos decía que aquí estaba enterrado Anás. Y continúa diciendo, entonces la tumba de Anás, el sumo sacerdote, y rodeó aquella montaña donde Pompeyo había formalmente levantado su campamento. Siguió, ¿verdad? Acá, donde, fíjense, aquí dice campamento de Pompeyo. Aquí Pompeyo, el que conquistó Jerusalén el año 63 antes de Cristo, ¿verdad? Había puesto su campamento. ¿Dónde vamos? Aquí. Retornó hacia atrás al lado norte de la ciudad, volvió, ¿verdad? El norte está hacia arriba, o sea, subió,
y fue llevado tanto más lejos como a cierta villa llamada la casa de Erebinti. Entonces se fue para acá, ¿verdad? Y dice, después de lo cual rodeó el monumento de Herodes. Y acá está el monumento de Herodes. O sea, él continúa para acá con la pared y dice, y allí en el este se juntó al propio campamento de Tito, donde él había comenzado. O sea, ahí llegó otra vez a donde está el campamento de los asirios, donde Tito había comenzado la construcción, dio toda esa vuelta y Josefo describe aquí en detalle cómo construyó esta empalizada. Y este detalle que él da, ¿verdad? Y con el conocimiento que él tiene de ese tiempo, antes de que todo esto fuera destruido y después fuera irreconocible, podemos deducir que la tumba de Anás estaba por este sector en vez de ser el campo de sangre. Y efectivamente en ese sector, cuando estaban excavando en 1989, descubrieron que había una tumba. Y vamos a, ahí está la flecha, ¿verdad? Y aquí estaría entonces un dibujo de esta tumba. Ahí está la tumba de Anás. Bueno, aquí hay otros lugares, ¿verdad? De Jerusalén. Fíjense que ahí están los muros. Esto está fuera de los muros y aquí está la tumba que se sacó esa partecita del cerro, ¿verdad? Y se descubrió que habían entradas. Vamos a ver la siguiente. Y la tumba por dentro, un croquis de esta tumba sería algo así, miren qué complejo, no era algo simple. Había aquí un lugar, ¿verdad? Como una gran sala con dos columnas que nos recuerdan las dos columnas del templo. Había otra sala, ¿verdad? Allí, y había muchos lúculis, fíjense, o cojín hacia los lados. ¿Mm? Y habían varias otras habitaciones, fíjense para acá, era bien extenso, o sea, una tumba donde había una gran familia. ¿Mm? A ver, voy a ver un poquito esto que dice. Aquí está la orientación, ¿verdad?, del mapa, lo que nos dice. Eran los lugares como las camillas donde estaban los entierros, este color gris en la cavidad, o sea, estos los cojín, ¿cierto? Los lúculi, y esto en blanco, nichos arqueados de entierro. Arcosolium. Bueno, los arcosolium, les voy a mostrar después algunas fotos, cómo eran los arcosolium. Y así era la fachada, ¿verdad? Fíjense, era una tumba magnífica, una tremenda tumba, ¿verdad? No era una tumba común y corriente, era nada menos de Anás, el que fue sumo sacerdote, y ahí están las descripciones, las medidas, y hay muchos detalles. Salió un número completo cuando se descubrió esto, un número completo de todas las características de la tumba de Anás, y hay distintos ángulos donde se lo muestra. ¿Mm? Aquí hay una foto, pero lamentablemente yo saqué la fotocopia, como les dije, y no se ve muy bien, pero por aquí están las entradas. Y aquí miren por dentro, aunque las fotos no son muy buenas, las fotocopias, fíjense ustedes cómo tenía en la sala central, el techo estaba decorado con esta roseta. Y ahí vemos lúculis, ¿verdad? De entradas. Y ahí se ven este sería el techo de una de las salas, este de otra sala. Fíjense ahí la sala como era, reconstruida, hermosa, ¿verdad? Era un verdadero palacio esta tumba. Entonces ahí está el cielo de Rosetta, la antesala, una triple puerta y otras características, ¿verdad? Ya. Y aquí tenemos una foto por dentro de la tumba, de la sala central. Ahí está el techo con roseta, ¿verdad? Y algunas entradas. Estas eran las botellitas que se encontraron también en esta tumba. Estas botellitas tenían una especie de tapón de cera que se disolvió con el tiempo y debe haber tenido algún líquido, pero estaban secas. Tenía como una mancha, que era como lo que había
quedado del líquido que habían contenido. Y cuando se estudió esa mancha en esta botella al microscopio y se lo analizó químicamente, se descubrió que eran lágrimas. O sea, estas eran botellas llenas de lágrimas. Y esa es la mía. Bueno, ya la perdí, pero yo la compré a un arqueólogo israelita. Son réplicas, ¿verdad? Que ellos hicieron con el mismo material. El vidrio, recuerden que lo comenzaron a usar los fenicios siglos antes del Imperio Romano. Entonces, esta botellita de vidrio existía en el siglo I. Esta que yo tenía, que era mi réplica, tenía el mismo tamaño, más o menos de este porte, diríamos unos 12 centímetros de larga y bastante finita con un cuello, ¿verdad? Y tenía allí el espacio. Entonces, se piensa que cuando moría una persona, los que iban al entierro colocaban estas botellitas allí debajo del lagrimal para que las gotas fueran cayendo en las botellitas, las guardaban, después las tapaban y las dejaban al lado de la tumba. Si ustedes recuerdan, el Antiguo Testamento nos dice que cuando alguien moría, contrataban lloradoras profesionales. Iban personas que lloraban, ¿verdad? A viva voz. Nosotros hoy en día cuando fallece alguien, tratamos de que no llore, le decimos no llores, ¿verdad? Y tratamos de reprimirnos. Nosotros tratamos de reprimirnos también. Los orientales no, menos en los tiempos bíblicos. Al contrario, ellos trataban de expresar su llanto, ¿verdad? Y sabemos que el desahogo es terapéutico. ¿M? Ahora, también sabemos que el llorar desesperadamente no es bueno, porque nosotros los cristianos lloramos con esperanza cuando fallece alguien, ¿verdad? Porque Jesús dice que no está muerto, duerme. O sea, el muerto nunca más volverá, pero el que duerme despertará. Y estas botellitas entonces con lágrimas eran depositadas allí y algunos arqueólogos piensan que tal vez no solo las lágrimas del momento del entierro eran puestas allí, sino que posiblemente los judíos usaban estas botellitas para guardar sus lágrimas en los momentos de dolor, los distintos momentos de dolor. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del salmo que dice que David está contando sus penas a Dios y le dice, pon mis lágrimas en tu botella? Eso sugiere que David está poniendo sus lágrimas en una botella y le pide a Dios que llore con él, que ponga sus lágrimas en su botella. Y hay otro caso cuando dice que María Magdalena va y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas, derrama un perfume para ungirlo en sus pies y también los lava con sus lágrimas. Y siempre uno se pregunta cuánto lloraría para poder lavarle los pies. Pero es posible que ella guardaba botellitas de todas sus grandes penas, ¿verdad? Elena de White dice que ella no era una niña mala, era una ramera, ¿verdad? Pero no es que ella comenzó mala, sino que ella fue abusada por su tío. Elena de White cuenta esa historia, ¿verdad? Que era el fariseo Simón. Entonces, el mismo que la estaba condenando como ramera, que era indigna de estar allí, él la había abusado y ella se había corrompido y se había vuelto ramera. Entonces, todos esos momentos de dolor para ella, posiblemente ella, todas esas lágrimas las fue guardando allí en las botellitas, y tal vez el decir que ella lavó los pies a Jesús con sus lágrimas esas, pe- sin esas penas del pasado, sino que ahora ella comenzaba una vida nueva. Entonces, es posible, ¿verdad? Que en vez de solamente ser lágrimas del momento de lo que lloró, que ella llevara estas botellitas, ¿verdad? Y las derramara a los pies de Cristo. Ese es un detalle, ¿verdad? Interesante. También se encontraron lámparas. Bueno, yo allá en el museo también le saqué foto a varias lámparas, había muchas de todos los tamaños, chiquititas, otras más grandes, pero eran todas más o menos así planas. Tenía lugares donde salía la llama y un lugar donde se depositaba el aceite, una parte donde se tomaba, esta otra más pequeña, ¿verdad? Allí se colocaba el aceite y la llama salía por un costado.
Esto estaba también, se encontraban estas lámparas. Bueno, allí hay una foto que la saqué. Esta la saqué en el Museo de Chile, donde podemos encontrar elementos de las tierras bíblicas. ¿Saben qué museo de Chile tiene elementos de las tierras bíblicas? El Museo de la Quinta Normal. Allí yo encontré entonces estas lámparas bíblicas. Aquí, fíjense ustedes, hay varias, y les tomé fotos hace mucho tiempo para que tengamos una idea de cómo eran, si quieren visitarlo. Y en uno de estos lugares, ¿verdad? Se encontró esta tumba, este osario, que a diferencia de los demás que eran planos, este tenía también una decoración con rosetones. Entonces los arqueólogos piensan que, o sea, esta tumba que se descubrió coincide exactamente con el lugar que indica Flavio Josefo, donde estaría la tumba de Anás. ¿Mm? La pompa de todo el edificio, ¿verdad? Sugiere que efectivamente tiene que haber sido alguien tan importante como el sumo sacerdote. Y este osario, tan decorado, entonces pareciera, no está escrito, pero hace pensar a los arqueólogos que sería el osario de Anás. ¿Mm? Bueno, hay más lamparitas, y esa me parece que es la última. Pastor, Bueno, sí. una consulta. Lo que pasa es que se me apagó el computador y mi computador empezó a grabar. O sea, está guardando la grabación anterior. ¿Alguien está grabando ahora? Yo lo puse a grabar, hermana Lenny, para que no se perdieran minutos. Ah, ya, Muchas gracias, hermano Juan. gracias, hermano. Bueno, em, fíjense que, fíjense que estos personajes que menciona aquí Lucas, Anás, Caifás, ahora, bueno, siempre lo creímos, ¿verdad? Y fuentes judías lo mencionaban, pero ahora tenemos evidencias más concretas de ellos, de Anás y Caifás, ¿verdad? Ellos existieron, vivieron en el lugar y en la época que la Biblia los menciona, ¿verdad? Ellos conversaron con Jesús, se vincularon con Jesús. Em, entonces, si estos personajes del relato evangélico, de los evangelios, son personajes históricos reales, ¿por qué no Jesús de Nazaret? ¿Cierto? ¿Por qué no Jesús de Nazaret? Y si Jesús, el Jesús de la historia es real, ¿será también real el Jesús del futuro? Si el Jesús, el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento, efectivamente vino, ¿verdad? Y lo que está en los relatos evangélicos se puede respaldar con la arqueología. ¿Por qué no será verdad también que Él venga por segunda vez? Ahora, miren lo interesante que Jesús le dice al sumo sacerdote en Mateo 26:64. Cuando Él le dice, ¿eres tú? Dime derechamente, ¿eres tú el Cristo? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que Jesús les prometió a Anás y a Caifás que ellos verían al Hijo del Hombre venir en gloria en las nubes del cielo en su segunda venida. No para irse con él, no lo verán y se alegrarán, sino que al contrario, ¿verdad? Serán aquellos que lamentarán cuando vean el Hijo del Hombre. eh, Dice allí Apocalipsis que cuando Cristo venga le veremos todos los escogidos, le verán los impíos muertos, pero también los que le traspasaron, los que fueron responsables directamente de la muerte de Cristo. Entonces, la segunda venida de Cristo, podemos creerla, podemos ser adventistas, no solamente por la doctrina de la segunda venida de Cristo o por las profecías, sino también por la arqueología, por los datos de la primera venida de Cristo que corroboran su historicidad, su resurrección, su ascensión y lo que falta, ¿verdad? Que Él vuelva. Eso sería entonces el tema de ahora. Y no sé si nos quedan, sí, nos quedan unos minutos para comentar algo, si ustedes tienen algo que decir, algo que preguntar, opinar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un comentario. Eh, Mencionó usted, querido pastor, que
no se sabe, no hay fecha exacta de el bautismo de Jesús, si fue en el 29, 27, ya. Bueno, nosotros tenemos la certeza por la profecía, ¿ya? Ujú, ¿En qué claro. época? A mí me parece, en una opinión, que nos perdemos la fecha en el cambio de centenio, bien digo el centenio, ¿ah? De la fecha 0 a la 1, a la 2. Entonces, se produce que se corre nuestra fecha. Entonces, significa que Jesús eh, no se sabe tampoco en qué fecha terminó su ministerio, en qué fecha, sabemos la fecha, 14 de Nisan, que él fue crucificado, pero el año preciso no lo tenemos, ¿ya? ¿Mm? Como tampoco tenemos precisión de su ascensión, y así se va corriendo, ¿ya? Mm, Entonces solamente aceptamos por fe la línea cronológica que hay. claro. No dudamos de los eventos en ninguna manera, Ujú, pero tampoco es para entrar en polémica ni discusiones acerca de un año más o un año menos, claro. porque no era lo hecho, ¿ya? Ujú. Y aquí viene una pregunta que yo me hago, quisiera que usted, si supiera, me la respondiera. En diferentes líneas de tiempo que hay, cuando aparece, voy a leer el texto, ¿eh? Ujú. Dice aquí en Daniel 7:24, eh, voy a leer la última parte. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la línea cronológica, digamos, cronológica, aparece que es el bautismo de Jesús y en Ujú. otras líneas aparece que es el ungimiento de Jesús. A mí me parece que es un ungimiento, pero es una opinión, puedo estar equivocado. ¿Qué cree usted que puede ser? Es lo mismo, pues, el bautismo es el ungimiento. O Eh, sea, el en texto Lucas, habla del bautismo y no del ungimiento ya en el cielo. en Hechos, capítulo 10, dice que Jesús fue ungido con poder y con el Espíritu Santo en ocasión del bautismo. ¿Lo ha leído? Sí, 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 Claro, entonces cuando dice que fue ungido, sería ungido el Mesías, se está refiriendo al bautismo. sí. Es que en nuestras líneas cronológicas aparece como ungimiento en el cielo. Por eso es que me confunde. ¿Cuál de Ah, las dos? es que fue ungido como sumo sacerdote. Sí, 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 eso sí, lo sí, dice Hebreos 5. sí, Él fue ungido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en su sí. ascensión. Pero aquí está hablando del ministerio terrenal. Está anunciando la venida del Mesías. Cierro ahí En entonces. liturgia Ya, terrenal, cierro ahí. claro. Ya, cierro ahí. Entonces Entonces y la palabra Mesías significa ungido. sí, Los sacerdotes eran Mesías desde el momento que eran ungidos, como a los 30 años en realidad ellos eran ungidos y mm, comenzaban su ministerio. sí, Los sí, reyes sí, eran sí, ungidos, por lo tanto, cuando hablamos del Mesías o del ungido, estaríamos hablando de un sacerdote o de un rey, sí, pero no eran ungidos al nacer cuando bebé, eran sí, ungidos de adulto cuando comenzaban su ministerio. sí. Me queda claro que es un problema de impresión. Claro, en Hechos 10:38 lo confirma. En la predicación apostólica ellos dicen cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos Sí, por el diablo, porque Dios estaba sí, con él. Y están hablando allí del bautismo. sí, claro. Ahora, Perfecto. lo que dice el hermano me hizo pensar otro argumento de por qué el 27 sería la fecha más lógica en vez del 29. Porque recuerdan ustedes que nosotros dijimos que Herodes el Grande murió por ahí por el año 4, el año 3 antes de Cristo. Bueno, si Jesús nació, de acuerdo a los evangelios, antes que muriera Herodes, porque Jesús nace, Herodes manda a matar a los niños, José huye a Egipto y el Sí, ángel le correcto. dice, ya murió Herodes, vuelvan. Por lo tanto, Herodes estaba vivo, Herodes el Grande, cuando Jesús nace.
Y si Herodes muere por el año 3, año 4 antes de Cristo, si el año 15 de Tiberio César en el bautismo sería el año 29, significa que Jesús habría nacido el año 1 antes de Cristo, porque 1 más 29 son 30. Y si Jesús comenzó su ministerio como el hijo de David, el rey davídico por excelencia, y David fue ungido a los 30 años, y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, entonces tendríamos que retroceder hasta el 3, 4 antes de Cristo, y eso nos dejaría en el año 27. Significa que Jesús fue bautizado en el año 27. Entonces el 15º año de Tiberio César es contando no desde el 14, sino desde el 12. Eso Claro, sería una confirmación más, ¿verdad? Además de la sí, profecía. sí, claro, es lo más seguro. Mm. Bien, gracias, Sí, hermano. muchas gracias, Ujú, gracias. ya. No sé si alguien tiene algo más que comentar. Quizá para hacer un resumen, ¿verdad? Nos basamos básicamente en Lucas 3, 1 y 2, donde dice quiénes eran los que gobernaban política y religiosamente Israel en el tiempo cuando Cristo comienza su ministerio. Eso fue básicamente lo que intentamos hacer, ¿verdad? Tiberio César, el emperador. Después hablamos de los distintos gobernantes, ¿cierto? Herodes Antipas de Galilea, de Perea, Herodes Filipo eh, de Traconite, y se me olvidó el otro nombre de la ciudad, y Poncio Pilato gobernaba Judea, Samaria e Idumea, y menciona a Licinias, que gobernaba, ¿verdad?, el lugar allí más al norte, cerca de Siria, cerca de Damasco. Entonces serían esos los personajes que menciona, y dice que era Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. El Evangelio de Juan nos aclara que el sumo sacerdote vigente era Caifás, el yerno de Anás, y que Anás, ¿verdad?, era emérito, podríamos decir. Ahora dice que Lucas 3, 1 y 2 dice que en el periodo de estos señores, Juan el Bautista comienza su ministerio. Sobre Juan el Bautista también hay antecedentes arqueológicos. Busquen ustedes en internet la cueva de Juan el Bautista. Se encontró una cueva que se piensa que era el lugar en el desierto donde Juan vivía. Que podemos mencionar algo más en la próxima clase. Bueno, hermanos, no sé si hay alguien más que quiera decir algo, preguntar, opinar. Si no, hacemos la oración final. Recordar solamente que había quedado programada la clase de repaso para el día jueves. Este jueves, sí, este jueves